vamos a estudiar los detalles sobre las integrales impropias. Primero, toda integral impropia es una integral definida. Es decir, nosotros si nos topamos en alguna parte del libro o ejercicio o problema dentro del curso y fuera del curso también en otras áreas de aplicación con integrales impropias, sabemos que es una integral definida, ¿ya? Pero ¿por qué recibe el nombre de impropia? Porque no cumple todas las condiciones de una integral definida, es decir, es algo más que una integral definida, ¿ya? Pero eh, pensémosle como una integral definida que se le debe hacer otra cosa, ¿ya? Entonces analicemos justamente qué será esa otra cosa, entre comillas, ¿ya? Primero, eh, voy a seguir la convención que utiliza Stuart porque aquí diferencia entre dos tipos de integrales impropias, ¿ya? Pero que a la final vamos a entender que es la misma clase, se le puede entender desde una misma manera. Verán, primero, noten que una integral impropia de tipo 1, veanle aquí, si ven, está considerada como el resultado de un límite que está dentro del límite, está pues lo que habíamos conversado, una integral definida. Entonces, acuérdense de esto, toda integral impropia es un límite de una integral definida. Entonces es mucho más, digamos, amplio, mucho más amplio. Ya. Noten otra cosa aquí también. Miren, veamos la parte A. Sigamos en la parte A. Ya. Noten que el límite inferior de esta integral es un número finito, llamado A, ¿sí? Y el límite superior es un número infinito, el más infinito. Entonces, en esta primera integral del tipo 1, el intervalo en donde se está haciendo la integración sería, viendo solo la parte izquierda, sería desde A hasta más infinito. Aquí viene la diferencia. Miren, el intervalo de esta integral definida, digamos algo así, de la parte izquierda, eh, es un intervalo semiabierto y está abierto en la derecha, ¿no es cierto? No, porque jamás puedo cerrar, entre comillas, cuando tengo un infinito. Ahora, vamos al lado derecho. Miren, justamente el límite, ¿sí? El límite. Y noten esto que estoy poniendo en verde. En verde está una integral definida. Voy a detallar un poquito más. Miren la integral definida. La integral definida va desde A hasta T, ¿ya? Entonces, ¿qué es t? T, si nos fijamos bien, t es una variable real que en el límite va a irse a infinito. ¿Por qué? Detalles, vamos de nuevo a los detalles. ¿Qué es t? Aparte de ser una variable real que quiere irse al infinito, t en términos del integral va a ser el límite superior. Entonces, vamos a la parte izquierda de nuevo. En la parte izquierda me está diciendo de que el límite superior es infinito, ¿no es cierto? Entonces, esta es la manera de abordar un límite superior infinito, introduciendo una nueva variable t y haciendo el límite de esa variable hacia el infinito. Esta es la estrategia, ¿sí ven? Y esta misma estrategia, cambiamos de color, miren el, el segundo caso de tipo 1. Miren, aquí cambia la cosa. ¿Qué pasa aquí? Noten, el límite superior es constante, vean esto de acá, y el límite inferior es menos de infinito. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso en términos de un intervalo? Quiere decir de que el intervalo no puede ser cerrado a la izquierda porque está el menos infinito, pero sí podría ser cerrado a la derecha, ¿no es cierto? Porque B es un número finito. Entonces ya tenemos esto. Ahora, miren cómo se aborda. Vamos a la parte derecha, porque esta definición nos está diciendo que debe ser igual a la parte derecha. Miren, de nuevo, podemos identificar primero un límite y luego una integral definida. Y pongamos esto de acá. Miren cómo es la integral definida que puse en color verde. Sería b límite superior y t límite inferior. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es esta t? Esta t, nuevamente, tenemos que pensarle como una variable. Y esta variable en el límite, ¿no es cierto?, va hacia menos infinito. Es decir, recordemos esto. Toda integral de tipo 1 se puede resolver, uno, introduciendo una nueva variable, t, por ejemplo, o z, o el nombre que deseen, ¿ya? Y segundo, haciendo un proceso de límite,
¿Ya? Entonces, fíjense que si el límite superior es infinito, entonces la nueva variable va a más infinito, lo de acá arriba. Pero si el límite inferior es menos infinito, ¿no es cierto? Entonces t va hacia menos infinito. Es lo que nos plantea esto de aquí, ¿ya? Como si esto se trata de integrales definidas, ¿no es cierto? Lo que está adentro, entre comillas, del límite, entonces también las propiedades se aplican del integral dentro del límite, mientras estamos dentro del límite. No es lo mismo primero integrar, luego hacer el límite, que hacer el límite y luego integrar. Ojo, aquí hay un orden. Primero, habría que resolver la integral definida y luego tenemos que resolver el límite. Y justamente eso vamos a hacer en ejercicio, ¿sí? Entonces vamos al tercer caso y el tercer caso, pongamos en azul, caso C, es ¿qué pasa si, miren la integral a la izquierda, miren si los dos límites son infinitos. Entonces acá el intervalo sería abierto desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí ven? No puedo cerrar en ningún lado. ¿Ya? Y después, pero ¿qué pasa en la parte derecha? En la parte derecha yo puedo utilizar las propiedades, es una especie de propiedades de aditividad. ¿Sí ven? ¿Qué pasa si yo me consigo un número real entre, entre menos infinito y más infinito? Es decir, cualquier número real finito, A, ¿no es cierto? A es un número real finito. Entonces yo puedo aplicar esa propiedad de aditividad y puedo dividir. ¿Sí ven? Puedo dividir aquí. Entonces, noten los extremos de las dos integrales de la derecha. Entonces, hagámosle todo en verde. La que está en verde, esta primera, el intervalo de integración nos quedaría desde menos infinito hasta a cerrado, ¿no es cierto? El intervalo de la segunda integral de la derecha, en la parte derecha, nos quedaría desde a cerrado hasta más infinito abierto. Entonces, esta es una de las estrategias, ¿ya? Si yo tuviera que integrar desde menos infinito hasta más infinito, entonces busco un número real cualquiera. A veces conviene el 0, a veces conviene el 1, a veces conviene un número negativo, positivo, cualquiera. El que más convenga dependiendo del integrando y del límite también puede ser. Entonces, yo divido en dos. Propiedad de aditividad, como la habíamos llamado en otras clases sobre integrales definidas, ¿sí? Entonces, este es del tipo 1. Miren, entonces, aquí lo primero es de que sí tengo una integral definida, ¿no es cierto? Pero es extraña. ¿Y por qué es extraña? Definamos bien qué es eso de extraña. Son los límites. Miren, los intervalos en donde estoy integrando son abiertos. Ya sea si divido esta última en dos, sigue estando abierto o semiabierto, para ser más específicos, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahora, aquí una consideración. Miren, no siempre los límites existen de manera finita. Entonces, nosotros cuando trabajamos con integrales impropias, si bien nos aparecen integrales definidas, es posible que el valor límite no exista. ¿Ya? Entonces, cuando las integrales impropias tienen como valor, es decir, el valor del límite es finito, nosotros vamos a decir que las integrales convergen. ¿Ya? Pero si el valor de la integral impropia, es decir, el valor del límite, ¿no es cierto?, de los límites que se muestran aquí, no existe o es infinito, positivo o negativo, nosotros vamos a decir que diverge. Entonces, esa es una convención para decir que los límites existen o no existen, respectivamente, como números finitos. ¿Ya? Entonces, con estas consideraciones, pasemos al caso 2 que le tengo acá en la parte derecha. Ya, entonces veamos aquí. Igual se trata de integrales impropias, pero estas serían del tipo 2. ¿Qué era una integral impropia? Era una integral definida, pero en donde hay la presencia de un límite extra, ¿no es cierto? Entonces, fíjense acá otro detalle. Aquí, primero, requisitos. Que f sea continua, siempre continua, pero en un intervalo semiabierto. Ya, semiabierto. Entonces, ¿qué significa esto? Miren el intervalo del integral de la caso A, ¿no es cierto? Vamos a la ecuación del caso A. Miren a la izquierda. A la izquierda nos está diciendo en términos clásicos, o sea, es decir, con integral definida, normal, nos estaría diciendo esto.
que la integración es desde A hasta B cerrado. Pero nosotros no podemos cerrarle de verdad, porque miren lo siguiente, porque la función es discontinua en B. Y si es que está en discontinua en B, nosotros deberíamos tener abierto. Entonces, si ven, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, dado un integral, es chequear si es que la función es en verdad continua. Continua. No solo internamente, sino también en los extremos. ¿Ya? Entonces, el caso A nos está hablando, ¿qué pasa si yo tengo una integral definida en donde la función es solo discontinua en el extremo derecho? Ya, eso quiere decir, lo siento, ya no es solo integral definida, sino es una integral definida impropia. ¿Qué significa eso? Que hay un límite extra, ¿no es cierto? Y también obviamente hay una integral definida. Vean esto de acá. Entonces voy a hacer como hice en el apartado de tipo 1. Pongamos solo los límites, que es bastante importante esto. A es una constante finita, ¿no es cierto? Entonces, que es t, miren cómo está aquí. T es eso, es una nueva variable, ¿no es cierto?, a la cual después se le somete a un límite, ¿ya? Entonces, miren esto de aquí, y esto también es bastante importante. ¿Cómo me acerco hacia el extremo derecho? Yo para acercarme, recuerden que la variable x de integración, para acercarse al límite derecho, solo puede hacerlo desde la izquierda. Entonces, por eso mismo, miren aquí cómo es el límite. El límite hacia el extremo derecho es por la izquierda. Entonces, no es un límite completo de esta integral impropia, sino es un límite lateral. ¿Ya? En el caso del tipo 2, caso A, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, vamos a ver el caso B. ¿Ya? Entonces, de nuevo, también tenemos los requisitos, que f sea continua en un intervalo semiabierto y estamos diciendo aquí que sea discontinua en el extremo de la izquierda en este caso, ¿no es cierto? Entonces, veamos esto. Acá, si nos ponemos a ver esta ecuación, podríamos decir en términos clásicos de que el intervalo, lo mismo que casi lo mismo de arriba, el intervalo sería desde A hasta B, viéndolo así de simple, ¿no es cierto? Pero si a nosotros nos dicen es discontinua en el extremo de la izquierda, yo no puedo cerrar. Entonces noten, esta integral no es solo una integral definida, sino es impropia, por tanto va a haber un límite, pero también obviamente hay una integral definida. Entonces copiemos de esto, la integral definida, analicémosla, sería desde t hasta b. ¿Qué es t? De nuevo, t es una nueva variable auxiliar, ¿ya? A la que después de resolver la integral definida se le va a someter a un proceso de límite. ¿Hacia dónde va? Va hacia el límite izquierdo. ¿Y cómo se acerca hacia el límite izquierdo? Noten, la variable x debe estar en el intervalo de A hasta B, ¿no es cierto? Como es abierto, la manera que tiene x de acercarse al límite izquierdo, o en este caso t también, ya vamos a ver mejor estos detalles en los ejercicios, es por la derecha, ¿sí? Entonces el límite, miren, aquí también está, t se acerca hacia A por la derecha. Entonces, porque noten, ¿se acuerdan? En las integrales definidas, solo nos importa qué pasa dentro de un intervalo. Por eso es importantísimo el intervalo, ¿ya? Entonces, esta es la manera. Entonces, noten que también pasa esto como con las integrales impropias de tipo 1. Primero, vamos a introducir una nueva variable y segundo, vamos a hacer un límite adecuado, ¿ya? Miren, acá también introducimos una nueva variable, t, z, cualquier nombre que ustedes deseen, y después hacemos un proceso de límite adecuado. Entonces, estas son las integrales impropias. Acuérdense, una integral definida, agregado otro límite, ¿ya? Entonces, y ocurre lo mismo. Vamos al literal C. Vean el C, caso C de tipo 2. En el caso C nos está diciendo, supongamos que f tiene una discontinuidad dentro de un intervalo. Solo una discontinuidad, una sola. Y se da en el número C. ¿Ya? Entonces, supongan que solo se da ahí, ¿no es cierto? Entonces yo puedo ver esto de acá. Con esa información, yo puedo decir, la función es continua, en términos clásicos, la función es continua en A hasta B, ¿no es cierto? Si solo supiera eso.
Entonces yo sí pudiera cerrar aquí. Ya, sí pudiera cerrar. Ya, pero ¿qué está pasando aquí? Me falta el otro elemento, discontinuidad. Una discontinuidad en C, y C puede estar dentro del intervalo, debe estar dentro del intervalo. Entonces yo no puedo cerrar. Entonces yo tengo que decir esto, que voy de A hasta C abierto, unión, desde C abierto hasta B cerrado. Entonces el intervalo no es completamente cerrado, sino hay, digamos, un hoyo ahí, hay una discontinuidad ahí, un salto, digamos, en X, en la variable independiente. Por lo tanto, ¿cómo resuelvo esto? Miren, es una especie de propiedad de aditividad también. Ese número C juega como intermediario, está entre A y B, pues yo voy a trabajar con esto. Pero, detalles, como yo no puedo cerrar tampoco en C, miren esta parte de acá, la primera integral y la segunda, las dos mejor dicho, son integrales impropias. ¿Sí? ¿Por qué? Simplemente porque su intervalo donde se integra no es cerrado, es semiabierto. ¿Ya? Entonces, y al igual, pasa lo mismo, siempre pasa lo mismo. Si ven que son prácticamente lo mismo, solo se distinguen en lo finito del intervalo. Vamos a ver más detalles para que vean. Si esta integral impropia llega a un valor finito, es el límite, ¿no es cierto? Si existe ese límite, le vamos a llamar convergente. Igual que en el caso de cuando había límites infinitos, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, pero, ¿qué pasa si el límite, vean en las partes de la derecha, estos límites no existen? ¿Ya? Quiere decir, o es infinito, le vamos a llamar a la integral que es divergente, porque su valor no existe, algo así. Entonces, acuérdense, integrales impropias del tipo 1 o del tipo 2 no necesariamente llegan o tienen un valor finito. Ya, ese es el problema. Algunas sí tienen, y justamente por eso queremos estudiar estas, porque aparecen muchas aplicaciones después tanto en matemáticas como en ingeniería, en ciencias o en las áreas de saber eh, de la humanidad, ¿sí? Entonces, acordaránse de esto y ya vamos a tener más claro pasos para resolver esto que sea más ordenado, ¿ya? Y por último, en este apartado, vamos a ver un teorema que es bastante útil. Vean, normalmente, en ingeniería, en ciencias, incluso en matemáticas, nosotros trabajamos con funciones que son demasiado complejas, digamos así, ¿ya? Son demasiado difíciles de resolver, incluso esas integrales definidas con la variable auxiliar, ¿no es cierto? Entonces, a veces solo nos interesa, porque capaz no podemos hacer más, solo saber si converge o no, ¿ya? O converge o diverge, que es lo contrario. O sea, solo hay dos posibilidades para esto. ¿Tiene valor finito o no? ¿Es convergente o no? Entonces, este teorema de aquí nos ayuda a hacer eso. Pero vamos a ver los requisitos, ¿ya? Los requisitos. Miren, esto de aquí. Eh, los requisitos del teorema es de que se trate de funciones f siempre va a ser más grande que g. Y como g es positiva, f también debe ser positiva. Entonces, desde un punto de vista geométrico, nosotros para las funciones siempre vamos a estar trabajando acá. Miren, les hago un diagrama, digamos que eso es geométricamente. Vamos a trabajar acá, en la parte de arriba, en semiplano superior. ¿Ya? Acuérdense, supongamos que x es la variable independiente, ¿cierto? Y aquí estarán las funciones. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Acuérdense, f y g van a estar acá arriba, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, solo funciona para funciones positivas. Solo ahí se puede aplicar, ¿ya? Entonces, miren los detalles, que eso es lo más importante. Vamos al primer resultado del teorema. Parte A del teorema. Miren, si la función, leámoslo intuitivamente, si la función más grande, la f, si la función más grande converge, entonces la función más pequeña también converge. ¿Ya? Ojo, detalles. ¿Sí ven? Es como que, a ver, si una función, si yo estoy integrando, y miren, es el mismo intervalo de integración, ojo, son los mismos intervalos de integración. Entonces yo estoy diciendo, claro, si es que el proceso de integración es una especie de multiplicación del valor de la función por un diferencial o por un delta x, ¿no es cierto? Si yo tengo un valor alto y ese valor alto de f
ya en el proceso de integración llegó a un límite finito, entonces valores más pequeños también van a llegar a valores finitos. Ojo, el valor no sabemos. No estamos diciendo que el integral de f es igual al integral de g. No, solo estamos diciendo que las dos llegan a números finitos. Pero el valor no vamos a saberlo, al menos con este teorema. ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a este caso de que hagamos en celeste. Miren, caso B. Ya, caso B. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué nos dice esta parte B? La parte B nos dice, miren, si la más pequeña diverge, ya, quiere decir que la más grande, ojo, que la más grande, vamos en los mismos colores, diverge también. Ya. Entonces es como que pensemos de como si la divergencia fuera porque es un número infinito, ¿no es cierto? Aquí les puse el ejemplo de infinito, pero también recuerden que divergencia significa límite, no existe finito, entonces puede no existir por oscilaciones. Entonces también pasa esto. Si la función, la más pequeña, diverge por oscilaciones, entonces la función más grande también puede diverger por oscilaciones. ¿Sí? O también puede que no se dé por oscilaciones, sino se vaya al infinito. Entonces, justamente eso, el análisis de esto em, queremos hacer en este apartado de aquí. ¿Ya? Ahora, noten una cosa, verán, aquí, ¿cómo usar este teorema? Lo que había mencionado al inicio, pónganse que las funciones son bastante complejas como para no poder realizar las integrales definidas con la variable auxiliar y después del límite, ¿no es cierto? Sino yo recurro a compararles, justo ese es el nombre.